o aceptar el concepto de que Dios creó este mundo a partir de la nada. Ellos percibían a Dios como a ellos mismos, creando cosas a partir de lo que ya existe. Los humanos crean cosas manipulando lo que ya existe y modificando su estado, su forma y su apariencia para darles distintas funciones. Por ejemplo, una mesa de madera fue alguna vez un árbol en el bosque, y sus clavos y tornillos alguna vez fueron vetas de hierro en las rocas subterráneas. Los humanos cortaron el árbol y le dieron forma de mesa. Extrajeron el hierro, lo fundieron y le dieron la forma a las piezas que conforman la mesa. Luego unieron todas las partes para así crear la mesa con sus distintos usos. De igual manera, las sillas plásticas en las que nos sentamos alguna vez fueron petróleo líquido, almacenado en las entrañas de la tierra. Es imposible imaginarnos sentados sobre petróleo, de la misma manera que nos sentamos sobre una silla. Sin embargo, gracias a la capacidad humana de manipular los componentes del petróleo, se produce el plástico y se fabrican las sillas para que los humanos se sienten en ellas. Esa es la esencia de la actividad humana. Los humanos simplemente modifican y transforman lo que ya existe. Los humanos no crean los árboles, ni producen el petróleo, ni producen el hierro. Cuando hablan de producción de petróleo, en realidad se está hablando de extracción del petróleo. El petróleo fue creado a través de millones de años de procesos geológicos. Luego los humanos lo extrajeron de la tierra, lo refinaron y lo usaron. Tampoco crearon los árboles, aun si los hubieran plantado, no crearon las semillas originales. En consecuencia, los humanos, en su ignorancia de Dios, a menudo conciben a Dios como un ser igual a ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice lo siguiente, entre comillas, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Para los hindúes, Purusa es el Dios creador, Brahma, en su forma humana, tal y como los humanos crean, manipulando el mundo existente que los rodea. El Dios creador debe hacer lo mismo. Según la filosofía hindú, Purusa es un retoño gigante de Brahma, con 1000 cabezas y 1000 ojos. De él surgió Virahay, su contraparte femenina y compañera en el proceso de creación. Purusa es también la ofrenda de sacrificio, y de su cuerpo desmembrado surgieron las 4 castas sociales tradicionales, llamadas varnas. Perusa Him, este es un autor, sostiene que los brahmanes eran la boca de Purusa, los satriyas eran nobles, sus brazos, los vaishyas sus muslos y los sudras sus pies. La incapacidad de los hindúes de concebir a Dios como creador de este mundo a partir de la nada los llevó al concepto de que Dios creó al mundo a partir de sí mismo y a su pueblo a partir de las distintas partes de su cuerpo. La capacidad humana de entender las ideas y conceptos es limitada. Los seres humanos no pueden captar ni entender lo que es infinito. La creencia que Dios le enseñó a Adán era que Dios creó este mundo a partir de la nada. Cuando él quería que algo existiese, simplemente lo decía y su orden hacía que existieran aquellas cosas que antes no existían. Este mundo y su contenido no fueron creados a partir de Dios mismo. De hecho, el concepto de Dios como creador del mundo a partir de sí mismo
reduce a Dios al nivel de sus criaturas, quienes simplemente crean algo a partir de otra cosa, pero ya existente. Aquellos que sostenían y siguen sosteniendo esa creencia son incapaces de captar el carácter único de Dios. Dios es único y no existe nada como Él. Si Él hubiera creado el mundo a partir de sí mismo, sería Él como sus criaturas. Ahora viene la pregunta, ¿Dios se hizo hombre? La pregunta que falta es si Dios se hizo hombre. Hablando lógicamente, la respuesta es no. No, porque el concepto de Dios hecho hombre contradice el significado básico de la palabra Dios. La gente comúnmente dice que Dios puede hacer todo. Cualquier cosa que Él desee, puede hacerlo. La Biblia de los cristianos dice lo siguiente: para Dios todo es posible. Y esto lo dice en Mateo, capítulo 19, verso 26. Y Marcos, capítulo 10, verso 27 y capítulo 14, verso 36. El Corán, libro sagrado para los musulmanes, dice: Alá, Dios, es sobre toda cosa poderoso. Y esto nos lo dice el Corán en el capítulo 2, verso 20, en la sura Báqara. Las escrituras hindúes también tienen textos con significados similares. Todos los principales textos religiosos contienen expresiones generales relacionadas con el concepto básico de la omnipotencia divina. Dios es más poderoso que todo lo que existe, y a través de Él todo es posible. Si se traduce este concepto general a términos prácticos, uno debe primero identificar y entender los atributos básicos de Dios. La mayoría de las sociedades perciben a Dios como un ser eterno, sin comienzo ni fin. Sobre la base de que Dios puede hacerlo todo, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta si Dios podría morir? Dado que morir es parte de ese todo, podría decirse si así lo deseara. Por supuesto que no. Entonces, estamos frente a un problema. Dios se define como un ser eterno sin fin, y morir significa llegar a un fin. Por lo tanto, preguntar si Dios puede morir es en realidad una pregunta sin sentido. Se contradice a sí misma. De igual manera, preguntar si Dios puede nacer también es absurdo, porque Dios ya fue definido como eterno, sin un comienzo. Nacer significa tener un comienzo, pasar de no existir a existir. En la misma línea, los filósofos ateos suelen preguntarles a los